Muy buenos días a todos. Hoy les he convocado aquí para hablarles de un tema que cada día que pasa nos parece más incomprensible. Como todos ustedes conocen, desde hace 3 años el Partido Popular viene reclamando que se proceda al arreglo de varios puentes que cruzan la vía férrea en el municipio de Val de San Vicente, porque presentaban un deplorable estado de conservación. Quiero recordarles que el Pleno Extraordinario del Ayuntamiento de Val de San Vicente del 21 de diciembre de 2018 aprobó por unanimidad la moción presentada por el Grupo Municipal Popular para que desde el Ayuntamiento se dirigieran directamente o a través de la delegación del Gobierno a Adif para que se hiciera una revisión de esos puentes y se adoptaran las medidas necesarias para su correcto mantenimiento. No solo se llevó aquella primera iniciativa al Pleno Municipal, desde entonces se ha venido preguntando reiteradamente en sucesivos plenos por este extremo, porque estábamos muy preocupados por la situación de inseguridad y de abandono en la que estaban esas estructuras tan importantes para la comunicación entre ambas partes de la vía férrea que divide en dos el municipio. Pero iba pasando el tiempo y no se hacía nada. Yo mismo, con algún diputado más de mi grupo parlamentario, estuvimos en el mes de marzo de este año sobre el terreno con los vecinos afectados. Nos dijeron que nadie les escuchaba, que estaban hartos de ir de puerta en puerta, de administración en administración y que nadie hacía nada. El Ayuntamiento de Val de San Vicente no hacía cumplir sus propios acuerdos y daba largas sobre el asunto. Ni un solo papel se había movido hasta ese mes de marzo para solucionar un problema que les preocupaba muchísimo. Y no era por falta de tiempo, ya que habían pasado más de 2 años desde aquel primer acuerdo plenario. Lo que pasaba es que había una clarísima falta de voluntad política. El Gobierno de Cantabria decía por aquel entonces que este no era su problema y, como en otras muchas cuestiones, se ponía de perfil. Y Adif, la empresa pública que depende del Gobierno de Pedro Sánchez, no daba señales de vida. Esa empresa que debía haber mantenido en óptimas condiciones esos puentes no escuchaba las quejas de unos vecinos cargados de razón. Pasaban las semanas y nadie hacía nada. Les debo hacer una aclaración a todos ustedes. El estado de abandono de esos puentes no ha nacido hace 3 meses. Esos puentes han estado abandonados durante muchos años y su estado estructural es igual de malo hoy que hace 3 años. ¿Y cuál fue la primera solución que se le ocurrió en el mes de mayo a la delegada del Gobierno de Pedro Sánchez en Cantabria para solucionar un problema que no habían querido ver durante años? Una solución drástica. Se iban a tirar los puentes de forma inmediata y sin consensuarlo con nadie, sin decírselo a nadie. Sin aviso previo, valló ambos puentes con el fin de tirarlos en unos días. Según ella, ahí se acababa el problema. Si los vecinos se quedaban sin los servicios necesarios, daba igual. Si había que dar una vuelta de más de 6 kilómetros para llegar al mismo sitio, también le daba absolutamente igual. Ni una solución alternativa. Los puentes se tiraban de forma urgente y asunto terminado. Ante esta situación y la inoperancia y la desidia de todas las administraciones que debían haber estado implicadas en busca de una solución, el Grupo Municipal Popular tomó de nuevo la iniciativa y exigió la convocatoria de un pleno extraordinario para que el Ayuntamiento se posicionase de forma definitiva en contra de ese derribo inminente. Y en caso de que la Adif y el Partido Socialista dejaran abandonados a los vecinos, como al final ocurrió, fuese el Ayuntamiento, con cargo a los remanentes municipales, los que acometieran unas obras esenciales para el futuro del municipio y, lo que es más importante, para el futuro de todas esas familias afectadas. Ese acuerdo promovido por el Partido Popular se aprobó por unanimidad, pero la señora Quiñones no estaba por la labor de escuchar a nadie. Ella y el Ministerio de Transportes habían tomado la decisión unilateral de acabar con el problema de forma drástica y unos ganaderos de un pequeño pueblo no le iban a hacer retroceder. El atropello estaba planificado y la intención del Gobierno de España era ejecutarlo ante el silencio cómplice del resto de administraciones. Y, por desgracia, así ocurrió. Todos pudimos ver las imágenes de las máquinas sobre el puente de los Tánagos, que fue derribado el día 10 de junio. Al día siguiente, el día 11, le tocaba el turno al puente de Sel del Rey. Y todos pudimos observar cómo fueron los vecinos, con el único apoyo del Partido Popular, los que paralizaron ese injusto derribo. Ninguna otra administración se puso a su lado. Nadie se comprometió de forma seria a dar una solución. ¿Por qué la prepotencia y el atropello se impusieron al diálogo necesario?
¿Qué ha ganado la delegada del Gobierno y el Ministerio con esta actuación? Pues a partir de ese momento y de la repercusión mediática que tuvo aquella paralización del derribo del puente de Sel del Rey, se escuchó por primera vez la voz de aquellos que habían estado callados. Aquellos que no habían abierto la boca en casi 3 años empezaron a hablar, pero eso sí, muy tímidamente. Ese mismo día, 11 de junio, el Gobierno de Cantabria instaba, con la boca pequeña, a la DIF a replantearse la necesidad y la urgencia de derribar ese puente y se comprometía a redactar un proyecto para mantenerlo o sustituirlo. Lo que no había sido posible en casi 3 años era perfectamente viable en menos de 3 horas. Una verdadera vergüenza. Y desde el Partido Popular nos preguntamos lo siguiente. Si han pasado casi 3 años desde que se adoptó el primer acuerdo plenario, ¿no ha habido tiempo ya de redactar ese proyecto y de sustituir los 2 puentes si hubiera habido un poco de voluntad política? Los ciudadanos votamos cada 4 años para que nuestros representantes solucionen nuestros problemas y no para que nos causen otros problemas añadidos a los que ya tenemos. No es la función de los vecinos de Val de San Vicente luchar contra una administración que, en lugar de defenderles, les pisotea. La delegada del Gobierno en Cantabria debiera haberlos escuchado y debiera haberles dado una solución que, aunque decía que era imposible, el tiempo ha demostrado que era y es perfectamente viable. Y el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Val de San Vicente podían haber evitado esta perversa situación. Si en menos de 3 horas pudieron ponerse a trabajar, ¿por qué no se habían puesto en marcha 3 años antes? ¿Qué tiene que ocurrir para que las administraciones que deben defendernos cumplan con su obligación? Todos sabíamos que la intención de la DIF era tirar esos puentes, y así lo habíamos dicho desde el Partido Popular en multitud de ocasiones. ¿Por qué no se hizo nada hasta que se había tirado el primero y se había paralizado la demolición del segundo? Aquel día los consejeros Gochicoa y Blanco decían textualmente que rechazaban la urgencia de estas medidas al desconocer los motivos que puedan haber conllevado a esa decisión, y más teniendo en cuenta que el paso superior ubicado en Serdio, en concreto en el barrio de Sel del Rey, se ha convertido desde su construcción en un nudo de comunicaciones internas imprescindible y fundamental del municipio de Val de San Vicente. 3 años más tarde decían desconocer por qué actuaba así el Adif. Y yo me pregunto, ¿qué habían estado haciendo Gochicoa y Blanco esos 3 años antes? ¿No le podían haber dedicado un minuto de su tiempo a este problema antes de que los vecinos hubieran tenido que defenderse solos ante este atropello? Pero bueno, se ve que las palabras de sus socios no hicieron mella en la delegada del Gobierno, porque menos de un mes más tarde volvió a las andadas, generando una desgraciada situación con su intención de tirar de nuevo el segundo de los puentes. Prefirió el atropello al diálogo, prefirió ejecutar su decisión unilateral a intentar llegar a un acuerdo beneficioso para todos. Ese día 7 de julio, después de los incidentes que se produjeron por la mañana, el Adif emitió un comunicado en el que abogaba por el diálogo. El 19 de julio, el Gobierno de Cantabria, a través del consejero de Obras Públicas, pedía a la Adif que se replanteara el derribo del puente de Sel del Rey. Este mismo consejero, junto con el alcalde y con un representante de Adif, se iba a principios de agosto a ver a algunos de los vecinos afectados. Iba a ver a esos a los que nunca habían escuchado. Acompañados del correspondiente equipo de prensa para inmortalizar el momento, Gochicoa les dijo a los vecinos que estuviesen tranquilos, que se iba a firmar un convenio para cofinanciar las obras y que todos los pasos estaban comenzando a darse. Es cierto que se ha autorizado el 5 de agosto el inicio de los trámites para firmar ese protocolo con Adif, el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Val de San Vicente. Es cierto también que el consejero Guillermo Blanco dijo el 10 de agosto que había sido muy desacertado el intento de derribo del puente de Serdio y que nunca se debería haber llegado a esta situación. En esas declaraciones alababa la colaboración y el contacto continuo de Adif y la delegación de Gobierno con el Gobierno de Cantabria y los personalizaba en el presidente Revilla y en el consejero Gochicoa. Esta semana hemos tenido conocimiento de que, de nuevo, Adif y la delegación de Gobierno que dirige la señora Ainhoa Quiñones tenían la intención de demoler el puente de Sel del Rey el viernes 3 de septiembre. De nuevo, sin aviso y sin que nadie lo supiera. Y cuando digo nadie, es nadie. El martes de esta semana
día 30 de agosto, ni en la consejería del señor Blanco, ni en la consejería del señor Goicoechea sabían nada de ese derribo. A pesar de esas conversaciones permanentes y esa colaboración estrecha entre ellos y el Adif que el Gobierno de Cantabria nos vende siempre que tiene ocasión, si no es por los vecinos afectados, Revilla, Goicoechea y Blanco se hubieran enterado por los medios de comunicación de que el puente de Val de San Vicente se había tirado. Tampoco los importan a unos y a otros las necesidades de esos vecinos. ¿Qué pretendían provocar este viernes actuando con tanto oscurantismo? Cuando uno está del lado de la razón, expone sus argumentos y actúa en consecuencia. No necesita esconderse. ¿Dónde queda la palabra del Gobierno de Cantabria con los vecinos? ¿Dónde quedan las exigencias del Gobierno de Cantabria con su socio de Madrid? A nuestro juicio, esta situación es insostenible y la Delegación de Gobierno, el Ministerio de Transportes y el Adif deben dar marcha atrás y escuchar a quien tienen la razón de su parte. Ante la movilización, una vez más, de los vecinos que pusieron el martes en conocimiento del Ayuntamiento y del Gobierno de Cantabria los planes de Adif y de la Delegación de Gobierno, y ante el conocimiento de la convocatoria de esta rueda de prensa por parte del Partido Popular, ayer por la tarde el Gobierno de Cantabria emitía una nota. El contenido de la nota la califico de absolutamente vergonzosa. Decía el Gobierno que la Consejería de Obras Públicas que dirige Goicoechea había conseguido paralizar el derribo del puente de Serdio, que Adif había programado para este viernes tras un intenso trabajo con la empresa pública, que se ha comprometido a mantener la infraestructura hasta que la pasarela peatonal que permitirá el paso de personas y animales esté operativa y firmado el protocolo que regulará la construcción del nuevo puente en esta localidad de Val de San Vicente. Continuaba la nota diciendo que la Consejería de Obras Públicas desde el pasado mes de julio ha coordinado contactos entre Adif, el Ayuntamiento de Val de San Vicente y los vecinos afectados, con los que ha mantenido reuniones para encontrar una solución ante el derribo de este puente, que se encuentra en un alto grado de deterioro. Señor Goicoechea, usted se ha enterado de que este viernes el Adif y la señora Quiñones tiraban el puente de Sel del Rey porque se lo ha dicho uno de los vecinos afectados este mismo martes. Señor Goicoechea, su Gobierno pidió que no se tirase ese puente hasta que hubiera una solución definitiva y casi ve la foto de los escombros en el periódico del día siguiente. Señor Goicoechea, en el Ayuntamiento de Val de San Vicente tampoco sabían nada del inminente derribo hasta que este martes se lo dijo el mismo afectado. Señor Goicoechea, ¿en qué consisten sus intensas conversaciones con el Adif? ¿Se entera usted de algo? Usted no ha parado nada. Usted casi no se entera de lo que estaba pasando. ¿Quiénes son estos interlocutores con los que usted dice que habla, que le ocultan información o más directamente le engañan? Ha llegado el momento de que el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Val de San Vicente se pongan las pilas. Desde el Partido Popular le exigimos que se planten de una vez ante el Gobierno de Sánchez y su representante en Cantabria. Evitemos que ocurra una desgracia. El Gobierno de Cantabria debe acabar el proyecto de nuevo puente ya. No hay excusas. El proyecto debe aprobarse de forma inmediata. No estamos hablando del proyecto para construir la Sagrada Familia o el Escorial. El proyecto de este pequeño puente debe estar aprobado y con todos los permisos de autorización dados ya. Si tanta urgencia tiene el derribo del puente, mucha más urgencia tiene la construcción del nuevo. Se ha perdido ya demasiado tiempo y, por desgracia, hay muchos vecinos a los que estos problemas no les dejan dormir. A los vecinos y al Partido Popular no nos vale que se coloque la pasarela peatonal y dentro de 15 días se tire el puente, sin una fecha exacta del inicio de las obras. Exigimos que no se tire nada hasta que esté adjudicada la obra de ejecución del nuevo puente con unos plazos claros de ejecución. Exigimos que se apliquen los procedimientos establecidos en la Ley de Contratos que permiten agilizar los trámites de contratación. Y si hay que declarar la obra de emergencia, que se haga. Si se quiere colocar esa pasarela peatonal, que se haga. Pero todo ello con independencia de la necesidad de que allí no se tire nada hasta que se pueda garantizar que la obra del nuevo puente comienza el mismo día del derribo del actual. Y por último, y no menos importante,
Exigimos a la DIF y al Gobierno de España que se dejen de ese sucio juego de ocultar sus verdaderas intenciones. Exigimos respeto a los vecinos y al resto de administraciones. Para la señora Quiñones esto será un juego, pero para esos vecinos este juego pone en riesgo su futuro y en ningún caso van a renunciar a ese futuro. Exigimos, por lo tanto, un compromiso con la transparencia y, además, un diálogo de verdad sincero. Muchísimas gracias.